Continuamos, queridos hermanitos, después del gran aviso de Tontín que me estaba diciendo que ya me había pasado de los minutos. Continuamos desarrollando este tema. Entonces, la importancia de darnos cuenta de esa sutileza en la cual nuestra naturaleza ha quedado tan dañada que a veces podemos confundir con mucha facilidad el mal con el bien y el bien con el mal. Hay una línea casi imperceptible y que a veces no sabemos ver. Por eso, para poder aprender a distinguir, es que tenemos que hacer meditación, el segundo grado de oración, la meditación, ¿no? La observancia, comenzar a utilizar, sí, nuestro cerebro, pero invocando a Dios, invocando al Señor. Por eso dice aquí, hace que el pretexto nos hace creer que en todas nuestras obras no nos proponemos otro fin que el de agradar a Dios. Es decir, nosotros podemos estar bien convencidos de que queremos agradar a Dios. Podemos estar bien convencidos y de repente no es así. Y le llamamos Dios a nuestro ego. Y le llamamos a nuestro Dios a nuestra soberbia, ¿no? O de repente a nuestros intereses, ¿no? Que yo digo, estoy agradando a Dios y en el fondo... ¿Y por qué es que tenemos que pensar? Miren, hay una gran diferencia, que yo esto lo he dicho varias veces y hago un paréntesis. ¿Por qué es que el cristiano tiene que detenerse? Porque alguien puede decir, pero si da lo mismo, lo importante es hacer el bien. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay una gran diferencia entre la caridad cristiana y la filantropía. La filantropía es yo hago las cosas por amor al hombre y por lo tanto a mí mismo. Y es lo que puede hacer una persona por ganar votos, por sentirse bien. Hay gente que dice qué bonito se siente cuando no ayuda. Entonces, cuando deja de sentir bonito, ya no ayuda. ¿Me dejo entender? Entonces, no se trata de ayudar porque yo sienta bonito. Porque sienta bonito o no sienta bonito, tengo que hacer el bien. ¿Me dejo entender? Pero puede haber ese engaño en nuestra cabeza, ¿no? De pensar y decir que yo solamente tengo que hacer las cosas cuando tengo ganas. Y si no tengo ganas, no debo hacer el bien. ¿Me dejo entender? Por eso es que hay una gran diferencia entre la filantropía y la caridad cristiana. La caridad cristiana depende de la gracia de Dios, porque la palabra caridad viene de harish, caridad de Dios. Es la caridad de Dios, la gracia de Dios que pasa a través de mis manos. Esa es la gran diferencia. Entonces yo no hago el bien porque soy yo el dador del bien. El sumo bien es Dios. Nosotros somos los vehículos de Dios, los instrumentos de Dios. ¿No? Los santos siempre le pedían a San Francisco, se me viene a la cabeza, haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz, ¿no? Que nuestros sentidos, nuestra capacidad sean instrumentos de Dios para que Dios vaya pasando a través de nosotros, ¿no? Nosotros evangelizando, dice, y Jesús dice que pasan haciendo señales junto a los que evangelizan, ¿no? Es Dios haciendo señales, milagros. Que Él pase con su gracia. Entonces no es lo mismo, no nos podemos conformar con la filantropía. Hay grupos ateos, ¿no? Que están tan tranquilos con la filantropía y creen que eso es suficiente. Y dicen, si existiera Dios, entonces me iría al cielo. Pues no, porque eso que tú crees que has hecho bien, de repente ha sido inoportuno, ha sido sin ningún móvil verdadero, no era la persona a la que tú tenías que ayudar, de repente en vez de ayudarle le hiciste daño, pero tú tan contento que creíste que hiciste tu obra de bien. Has creído que has hecho tu obra de bien. Porque es pura filantropía. La caridad siempre depende de la gracia de Dios, que no se equivoca, que hace que hagamos la obra de caridad verdadera en el momento oportuno, a la persona verdadera, a la persona que de repente es la que necesita de verdad, ¿no? Entonces, así está, esto tenemos que buscar ahí. No nos proponemos otro fin que el de agradar a Dios. Dice, de aquí nace que lo que abrazamos o repelemos, a fin solamente de satisfacernos y contentarnos a nosotros mismos, nos persuadimos a que no lo abrazamos ni lo repelemos, sino por el deseo de agradar a Dios o por el temor de ofenderle. Es decir, lo que estoy haciendo es solo para agradarme a mí o no ofender a Dios, o no ofenderme a mí, o para agradar a Dios o no ofenderle a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscándome a mí mismo y mi egocentrismo. Me he quedado en un proceso de inmadurez terrible, como ya dije en el otro programa, que la persona de 6 años de edad que no tiene todavía uso de razón es totalmente egocéntrica.
Hay personas que tienen 30, 40 años y siguen estancadas en los 6 años emocionalmente. Su egocentrismo no les hace capaz de darse cuenta de que tienen que recurrir a Dios. Y que sea Dios el que actúe a través tuyo, a través mío, ¿no? Esto es importante, queridos hermanitos, y si nos cuesta a nosotros entenderlo, yo les recomiendo que lo bajen del YouTube este programa, cuando se publique, y lo mediten poco a poco. O si no, pasen ustedes al mismo libro del Padre Cooper en el combate espiritual para detenerse y meditar. Y meditar a qué se está refiriendo el Padre Cooper en el combate espiritual, de que tenemos que consultar a Dios siempre, incluso para ver si nuestra voluntad está de acuerdo con lo que Dios quiere ante una obra de bien que tenemos que hacer. No vaya a ser que en realidad no la estemos haciendo y estemos, lo que se dice, arando en el mar, ¿no? Entonces, haciendo cosas, a mí me da pena, hay mucha gente que se afana, es lo que le decía Jesús a Marta, ¿no? Marta, Marta, por muchas cosas te afanas, por muchas. En cambio, María escogió la mejor parte, sentarse a escucharme, consultar conmigo, escogió lo que nadie le va a quitar, le va a dar a María por escucharle de una manera singular, ¿no? Especial, el proceder adecuado, el inefable, el infalible, el que no falla, porque es Dios el que lo está orientando, ¿no? Entonces no se trata de hacer por hacer, yo hago el bien, no. Esas obras de misericordia que la Iglesia nos enseña que tenemos que practicarla, la tenemos que practicar siempre de la mano con Dios. Siempre de la mano. Nuestra voluntad, consultar para ver si es voluntad de Dios, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. ¿Cuántas personas han llevado a muchas almas al sufrimiento? Porque dice que están cumpliendo la obra de misericordia espiritual de aconsejar al que lo necesita. Pero vamos, ¿qué consejo le está dando, no? Yo he escuchado personas, por ejemplo, un ejemplo le pongo, sencillo, palpable, ¿no? Una persona que le decía, oye, si te casas, ya estás casado muy bien, no tengas hijos, oye, tú lo que tienes que hacer es ver por tu bolsillo. Si tienes plata, tienes hijos. Si no tienes plata, no tengas hijos, ¿ya? ¿Eso quién puede aconsejar? El demonio. El demonio. Porque Dios nunca te va a decir eso. Dios te va a decir, oye, confía en mí, yo soy la suma divina providencia. ¿O no confías en mí? ¿No? Yo soy el que todo lo provee, no tu bolsillo. ¿Tu bolsillo es todopoderoso? No, soy yo el todopoderoso. Me dejo entender, estoy dando... Y sin embargo hay gente estúpida, perdonen así, que se la pasan aconsejando sin haber consultado a Dios si pueden aconsejar o no. ¿No? Si es que ese es el buen consejo adecuado. Es que, padre, disculpe, pero yo soy muy realista. Yo solamente pienso en lo que tengo. Tú piensas, tu raciocinio está hablando ahí. No es lo que Dios dice. ¿Por qué no consultas con Dios y verás maravillas? ¿No? Aprendamos a cerrar el pico, la boca, sin no lanzarnos a darnos de maestros y consejeros. El grave problema, ¿saben cuál es, queridos hermanitos? Que hoy se ha entronizado la opinión. Como hay libertad de expresión y libertad de pensamiento, libertad de opinión, la hemos entronizado. Que haya libertad de expresión está bien, que haya libertad de opinión también, todo. Pero la opinión, la expresión y mi pensamiento no significa que yo tenga la sabiduría para enseñar. No significa. No es sinónimo de. Pero hoy en día mucha gente cree que porque mi opinión tiene derecho a ser expresada, mi libre pensamiento es que mi pensamiento es perfecto, mi opinión es perfecta y mi expresión es perfecta. Y no es así, pues. ¿Se dan cuenta cómo el diablo puede confundir las cosas? ¿No? Así que alguien que diga, el padre no está de acuerdo con la libertad de opinión, de expresión. No, sí estoy de acuerdo. Pero no tomemos la opinión, la expresión, ni mi pensamiento como lo perfecto y lo sabio. Mi opinión, mi expresión y mi pensamiento siempre estarán dañadas por nuestra naturaleza limitada. ¿Qué tal si mi opinión, mi pensamiento y mi expresión la consultamos libremente con Dios? La cosa cambia, ¿no? La cosa cambia. Ahí ya no voy a opinar lo que a mí me parece, sino lo que a Dios le parece. Ya no voy a expresar lo que a mí me parece, sino lo que Dios quiere que yo exprese. Y mi pensamiento no va a ser lo que se me ocurra, porque hay un 9º mandamiento
que dice, no consentirás ni pensamientos ni deseos impuros. Entonces no porque yo lo piense está bien. Así que no hay que consentir. Entonces, para no consentir, ¿qué hago? Consulto con Dios. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, no sé, ese es el grave problema hoy en día. La libertad de pensamiento, de expresión y de opinión se han elevado a rango de sabiduría. Y eso no es verdad. ¿Ya? ¿Que todas esas libertades son buenas? Sí. Pero ojo, que nuestra inteligencia diga, el parámetro tiene que ser Dios. Dios es el que no falla, el que da la sabiduría. Él es la sabiduría. Consultemos con Él antes de ejercer nuestras libertades. Consultemos con Él antes de ejercer mi libertad de pensamiento, mi libertad de expresión y mi libertad de opinión. Consultemos con Él. Porque hay un mandamiento que me dice, no consentirás ni pensamientos, ni deseos impuros, que no solamente tiene que ver con el sexo, por si acaso. Un pensamiento impuro también es cuando yo mezclo mi fe con la fe de sectaria, ¿no? Cuando yo creo digo, soy cristiano y creo en la reencarnación, entonces ahí eso es un pensamiento impuro, pues, no hay pureza de fe. ¿Me dejo entender? Así que no pensemos nosotros que todo el 9º pensamiento es repetición del 6º. No. Una cosa es el 6º que habla de fornicar, de pecados materiales que sí tienen que ver con el sexo. Y otra cosa es el 9º. Pensamientos impuros es todo aquello que adultera la pureza de nuestra fe. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, aprenderemos a consultar porque la sutileza de nuestra naturaleza caída es tal que podemos creer que lo sabemos todo, ¿no? Y que la filantropía es suficiente. No, busquemos hacer la caridad y hacer el bien que a Dios le agrada según su parecer, según lo que Él quiere. Entonces no se trata de repelerlas o desecharlas, ¿no? Deberíamos elevar el espíritu a Dios para conocer su voluntad y para tener alguna certeza de que repeliéndolas o desechándolas podremos agradarle a Dios, si eso va de acuerdo con la sabiduría divina. Pero es bien que adviertas, hija mía, hija dice, porque está hablándole al alma, que son grandes y muy poco conocidos los artificios y engaños de nuestra naturaleza corrompida, la cual buscándose siempre a sí misma, dice con espaciosos pretextos, nos hace creer que en todas nuestras obras no nos proponemos otro fin que el de agradar a Dios. Podemos creer que estamos haciendo bien, ¿no? Hay gente que me dice, la verdad yo tengo mi conciencia bien tranquila, y ha sido ratero, mentiroso, hipócrita, abortero, fornicario. Y dice, no, yo tengo mi conciencia muy tranquila. Los malos son los otros. Los demás, yo soy víctima de las circunstancias. Yo soy bueno. Mi conciencia no me acusa. Claro, esa conciencia está tan estúpida, está tan tarada por el pecado, ¿no? Que es una conciencia adormecida. No le va a decir nada esa conciencia, nada. Así que no es parámetro decir, mi conciencia me dice, no, porque tu conciencia la conciencia de un enfermo mental no es una conciencia sana, ¿no? Igualito, la conciencia de una persona dañada por el pecado no es una conciencia sana, por lo tanto su conciencia no le va a decir nada. Es como el cáncer que no da síntomas, no le dice nada hasta cuando aparece ya la enfermedad grave. Igualito, la conciencia no te dice nada hasta que ya te destruiste. Cuando está el pecado, no te dice nada de tu conciencia, se ha adormecido, es peligroso. A veces alguien me dice, me duele la muela, te felicito, le digo, porque mientras te duela, entonces te puedes curar. Preocúpate si no te duele, porque te puede venir una septicemia, una infección generalizada que no te ha avisado y te mueres, ¿no? Porque la infección, cuando ya es muy fuerte, te quita el dolor, es decir, ya te mató los nervios, no te duele. Mientras te duela, buena señal. Están tus nervios vivitos, saludables, te están alertando para que hagas algo. Si tu conciencia no te dice nada, por eso es que para confesarse hay que hacer un examen de conciencia, ¿no? Si es que me dice algo. Ahora, si no me dice nada, como hay gente que a veces viene a confesarse, Padre, yo no tengo pecado. Entonces, ¿para qué vienes tú? ¿A promocionarte? ¿A hacer tu candidatura para algo? Si vienes al confesionario, ¿pero de qué voy a hacer examen? Pues si no tengo ningún pecado. ¿Cómo estará de mal esa persona que no es capaz de darse cuenta, ¿no? Y cree que es perfecta?
cree que es perfecta, está dañada, hay que rezar mucho por esa persona, ¿no? Entonces esto es tan sutil, dice, tan sutil. De aquí nace que lo que abrazamos o repelemos a fin solamente de satisfacernos y contentarnos a nosotros mismos, nos persuadimos a que no lo abracemos ni lo repelamos, sino por el deseo de agradar a Dios o por el temor de ofenderle. Es decir, ¿es verdad que lo hacemos por eso, por agradar a Dios y no ofenderlo? ¿O es que en el fondo estamos buscando agradarnos a nosotros y no quedar heridos, no quedar nosotros heridos por no haber hecho ese aparente bien? El remedio más esencial y propio de este mal consiste en la pureza de corazón. Y ahí está lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Lo del mandamiento. No consentirás ni pensamientos ni deseos impuros, porque puede estar nuestra conciencia muy impura. Tenemos que purificar nuestra conciencia, ¿no? ¿Cómo? Delante de Dios, delante de la sabiduría de Dios, consultando con Él, ¿no? Dice, el remedio más esencial y propio de este mal consiste en la pureza de corazón. Hay que purificarnos. Purificarnos, ¿cómo? Con la luz de Dios, no con tu parecer, no con el mío. ¿Pero dónde puedo encontrar el parecer de Dios? Bueno, para eso tenemos el magisterio de la Iglesia, que es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura, qué dice el Catecismo, qué dicen los santos padres de la Iglesia. Pero es que a mí un padrecito me ha dicho que yo puedo abortar, ese padrecito se irá al infierno. No se trata de lo que diga el padrecito, sino lo que dice el magisterio de la Iglesia. Ah, no, pero tal obispo me ha dicho que yo puedo ser también budista y que ese obispo será al infierno. Se irá al infierno. ¿Ya? Porque ese está trabajando en contra de Jesucristo, en contra de la Iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber? Para eso están los documentos de la Iglesia. Tú y yo podemos leerlos. Busquemos personas buenas que están dentro de la Iglesia para que no se contamine nuestro corazón, para que no se contamine nuestra conciencia. Y otro medio es la oración. La oración, la verdadera oración que tenemos nosotros que practicar. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que practicar esa oración? Para comunicarnos con Dios. Entonces tenemos un guía, tenemos un director espiritual, busquemos uno, como decía Santa Teresa de Jesús, entre 10.000 uno, buscarlo. San Juan de la Cruz decía, hay muchos directores de almas que hacen mucho daño a muchas almas. Lo dicen los doctores de la Iglesia, no lo digo yo, conmigo no se la agarre. Entonces busquemos uno que verdaderamente me lleve a Dios y entonces yo ya tendré un guía. Y por otro lado, hacer oración. Dice que todos los que se empeñan en este espiritual combate deben proponerse por fin desnudándose del hombre viejo para vestirse del hombre nuevo, ¿no? Tú y yo pasaremos. ¿Dónde van las obras de los héroes, de los santos, de los sabios? Si nosotros no las difundimos, la gente se olvida. La gente se olvida, ¿no? Es que es así. Puede haber una persona buenísima, ay, el aplauso mientras vive, se murió, se olvidaron hasta de lo bueno que hizo. Porque es así, lo que hizo Dios no. Mi palabra no pasará, dice. Lo que hace el Señor permanece en el tiempo, porque es su bien, es un bien divino. Consultemos con la voluntad de Dios y veremos maravillas. Voy a repetir esto, pero en las acciones que duran algún espacio de tiempo no basta que en el principio dirijas tu intención a este fin. Es necesario también que la renueves muchas veces. Hoy, ¿qué es perder el tiempo? No es perder el tiempo, renuévala muchas veces y que procures conservarla en su primera pureza y fervor, porque se nos ensucian las cosas. Tú tu casa no la tienes que limpiar siempre. No, pero ya limpié hace 27 años. Oye, 27 años limpiaste. Tienes que limpiar siempre, porque acá todo es pasajero. Aquí todo es pasajero, el pecado viene, mancha, ¿no? El Señor tiene que actuar, dice, en su primera pureza y fervor, porque de otra manera podrás fácilmente caer en los lazos del amor propio, que prefiriendo en todas las cosas la criatura al Criador, suele encantarnos de suerte que en breve tiempo nos hace mudar inadvertidamente de intención y de objeto. Sin darnos cuenta, hemos pasado nosotros de servir a Dios a servirnos a nosotros mismos, sin darnos cuenta, y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y lo único que estamos haciendo es buscar nuestra seguridad, nuestra satisfacción, nuestro aplauso, nuestro autobombo. Tenemos que cuidarnos
estar atentos al Señor y veremos maravillas. Vamos a seguir desarrollando estos temas en otro programa. Por ahora no me queda más que decirles que los quiero mucho y que nos estamos viendo prontito.